Muchas gracias, Samuel. Gracias a ti y al resto del equipo que está organizando el campamento de C3. También al jefe, al Martín Utreras. Muchas gracias por la invitación, por hacernos parte de esto. Como dije ayer, disfruto mucho estar con gente de Ñequito, disfruto mucho estar con gente de C3 también. Entonces, un privilegio poder compartir con ustedes. Miren, hoy nos vamos a concentrar en los dones espirituales o los dones del espíritu, tal como lo habíamos dicho el día de ayer. Eh, Ayer examinamos una porción del libro de Romanos, específicamente los versos del 6 al 9 del capítulo 12. Habíamos visto el contexto más grande e inmediato de estos versículos, que son los capítulos del 12 al 15, todo el argumento que Pablo está construyendo allí. ¿Sí? Es decir, cómo luce el Evangelio en las relaciones restauradas y ya reconciliadas en Cristo entre los judíos y los gentiles. Y el pasaje de los dones se encuentra, habíamos dicho, como entre dos polos, entre el capítulo 12.1 y el capítulo 13.1. En el 12.1 se habla de la adoración que los creyentes le rinden al Señor, y en el 13.1 acerca de la vida pública del creyente. Y habíamos también explorado brevemente lo que Pablo les urge a los creyentes en Roma, cómo deben considerarse a sí mismos, a la luz de la voluntad de Dios y a la luz de que son miembros de un cuerpo. Deben pensar de sí mismos con moderación. Y luego habíamos visto que los dones son capacidades dadas por Dios para servir al cuerpo de tal manera que en mi servicio es hacia afuera. ¿Sí? Miren, este día hemos estado peleando bastante con el internet en nuestra casa. Entonces, si se me escucha muy entrecortado, alguno de los miembros del equipo me avisa. Sí, Edison me está confirmando que en efecto se me escucha entrecortado. Pero en no sé si va a ser más conveniente que en un sentido apague mi video, de tal manera que por lo menos ustedes me puedan escuchar, ¿no? Porque siempre es molestoso intentar escuchar algo entrecortado. No sé qué va a ser mejor. Seguimos probando, y la siguiente que se me entrecorte, ahí apago mi video, o de una vez apago mi video, porque por alguna razón hoy viernes hemos estado peleando con el internet todo el día. Ahora parece estar funcionando bien, entonces dale nomás y más bien nosotros apagamos y eso te facilita la carga a ti también. Ok, ya, está muy bien, chévere. Y muchas gracias, ¿no? Y habíamos finalizado diciendo, hay un principio rector de todo esto, que es el amor. Un amor sin fingimientos y un amor que tiene que ver con una ética que discierne qué es el bien, qué es el mal, pero que también ha desarrollado un afecto, en este caso, por el bien. No solamente es cuestión de pensar y discernir qué es bueno, es también tener un afecto hacia lo que es bueno y hacia lo que está bien. Voy a compartir pantalla para, muy bien, poder abarcar todo el tema de los dones ahora. Un segundito. Ahí estamos. Muy bien. Miren, vamos a ver los dones del Espíritu Santo a la luz de lo que ya vimos ayer en el libro de Romanos. Oremos, ¿ya? Padre, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia y muchísimas gracias por el privilegio de poder explorar tu palabra. Te rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, de tal manera que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, eh, expanda, Señor, nuestra voluntad para poder recibir lo que tienes. Más te rogamos, Señor, que también por el poder de tu Espíritu Santo, así como escuchamos atentamente, que esto pueda volverse actos concretos de una alegre obediencia
para la gloria tuya, la extensión de tu reino y el beneficio de nuestros hermanos y hermanas. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces con los dones espirituales. Quiero empezar brevemente señalando este versículo bíblico que ustedes pueden ver allí en la imagen. Efesios 2:10. En Efesios 2:9, una vez más se ha afirmado por parte del autor de Efesios, Pablo, que hemos sido salvados por Dios, salvados de la muerte, salvados de las tinieblas, salvados del pecado, para algo. Hemos sido salvados de algo y hemos sido salvados para algo más. Y ahí justamente dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este versículo, que todos nosotros, los creyentes, somos llamados a servir al Señor Jesús en la iglesia, su comunidad y fuera de la iglesia. Todos tenemos este tipo de vocación. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, todos nosotros sin excepción. Y para tal efecto, entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha capacitado con todo, así, literalmente, con todo lo que necesitamos para poder hacer estas buenas obras o para poder cumplir su voluntad. Nos ha capacitado para cumplir su voluntad. No lo que nosotros imaginamos es su voluntad, no lo que quisiéramos fuera su voluntad. Hemos sido capacitados con todo lo necesario para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces podemos, claro, a veces tenemos que nuestra voluntad o nuestro querer no siempre coincide o armoniza con la voluntad o el querer de Dios, ¿no? Y eso con frecuencia nos pasa también en el asunto de los dones. Miren, el Señor nos ha capacitado o hemos sido capacitados por Dios en estas 5 áreas para poder dedicarnos a las buenas horas Tengamos un poquito de paciencia, chicos, ya se deben reconectar. Así es esta movida. Bueno, según parece, un ratito se ha ido el internet, entonces tengamos ahí un chance de paciencia. No, mentira. Ya saben cómo son estas cosas. Nosotros sí tenemos, algunos tenemos buenos de internet, pero ya está. Recapitulación del día de hoy, solamente como ideas claves desde la mañana a lo que hemos visto en la tarde. Para los que quieran un chiste, el David dice que cuente un chiste. ¿Qué es rojo y malo para tus dientes? Un ladrillazo. Así que cuidado nomás, la Katy sabe de esas cosas. En la mañana tuvimos el devocional de la segunda parte de Romanos 12, desde el 6 hasta el 13.
vimos justo el pasaje que tenemos como campamento. Luego en la tarde tuvimos todo tipo de juegos. Para los que se lo perdieron, Oasis es el mundo de los juegos. Nosotros somos unos ñoñazos que les encantan los juegos. Y parece que vamos a, como buenos quiteños, a mandarnos nuestra ronda de cachos. Así que pongan nomás ahí en el chat mientras tanto los cachos. Y si es que hay alguno que valga la pena, entonces puedo leerlo. Tuvimos 4 talleres. Para los que quizás ya se dieron cuenta, tenemos un poco 3 temáticas principales los talleres. Uno que tiene que ver con dinero. Tenemos acerca de qué hacer para conservar tu dinero. Mañana tenemos otro sobre cómo nunca quedarte sin trabajo, que tiene que ver con emprender. Luego tenemos la categoría de los espirituales. Manifiéstense y les damos paso a ustedes. Por aquí estamos. Muchas gracias. Mil disculpas. Creo que prefiero ir sin el video, de tal manera que no esté compitiendo con algo más, ¿ya? Esperamos que no vuelva a pasar. Si vuelve a ocurrir, disculpas anticipadas y muchas gracias por su paciencia, ¿ok? Voy otra vez con la pantalla. Muy bien, ahí finalmente apareció la presentación. Chévere. Muy bien. Entonces, como les decía, estamos llamados a las buenas obras y capacitados para estas buenas obras. Y lo que el Señor nos ha dado entonces son los dones del Espíritu o los dones espirituales, pero también nos ha dado otros elementos. Nos ha dado, por ejemplo, nuestras pasiones personales o los marcados intereses que tenemos por ciertos temas. Un tercer elemento es que el Señor ha puesto en nosotros habilidades o talentos naturales o aprendidos, ¿sí? Habilidades o talentos sean naturales o sean aprendidos, pero tenemos esto. Además, tenemos una personalidad con la que el Señor nos ha formado y tenemos además una historia de vida, una historia individual, familiar, una historia educativa, una historia cultural, es decir, todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros somos, entonces servimos al Señor. Y yo les animo, hoy vamos a hablar solamente del primer elemento y vamos a hablarlo así panorámicamente, pero yo les animo a que ustedes, como C3, pero también de su propia iniciativa, vayan explorando todos estos elementos en su vida, porque es bien importante conocerse a uno mismo, porque también al conocerse a uno mismo, en lo máximo que uno pueda, uno va a poder ir encontrando cuál es la vocación o las vocaciones particulares a las cuales el Señor nos ha llamado dentro de la gran vocación que es pertenecer a Jesucristo y servirle a Él. Entonces, miren, dones espirituales, pasiones personales, habilidades o talentos, sean naturales o aprendidos, nuestra personalidad, historia de vida, y ahí vamos encontrando también las vocaciones en particular. Esta idea no es mía, la había leído ya hace algún rato y me parece siempre muy, muy acertada en un librito llamado Una vida con propósito de Rick Warren. Y él habla entonces de estos elementos allí. Rapidito voy a darles algunos ejemplos, ¿no? De los dones no, porque eso vamos a examinarlo más, pero pasiones personales. Entonces, trata de discernir, por ejemplo, eh, pasiones tuyas. ¿Te apasiona, por ejemplo, resolver problemas de la pobreza? ¿O te apasiona y te duele asuntos de la crisis climática? ¿Te apasiona la política? ¿Te apasiona
el poder atender a personas en situaciones de vulnerabilidad. Te apasiona la música, la ciencia, el arte, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu pasión? ¿Por qué estarías como dispuesto a invertir tu vida por algo? Por ahí van las pasiones. Las habilidades o talentos, sean naturales o aprendidos, van desde el rango de que aprendiste a tocar guitarra o aprendiste a tocar flauta dulce, aprendiste a jugar ajedrez, montones de habilidades que podemos aprender. Solo estoy citando algunas. Tu personalidad, ¿sí? Es el conjunto de elementos que te hacen quién eres. Yo les animaría, por ejemplo, que exploren estas diferentes pruebas o tests de personalidad, sea el de Myers-Briggs, el Enneagrama, algunos que son muchísimos más sencillos, otros mucho más complejos, cualquiera de esos, pero que vayas probando por dónde aparentemente te inclinas, si eres introvertido, extrovertido, etcétera, etcétera. Pero también que vayas familiarizándote con tu historia de vida. El Señor usa las circunstancias de tu historia, las experiencias en tu vida, también para servirle. El Señor no desperdicia nada, incluso lo desagradable en tu vida, incluso lo que estuvo como irregular, fuera de su voluntad, incluso eso el Señor usa para la extensión de su reino y para la gloria de su nombre. Hay que estar consciente de aquello. Todo esto, como les digo, componen, te da la capacidad de descubrir cuáles serían tus vocaciones sí, muy particulares, no una vocación más general, que es la de seguir y servir a Jesucristo. Entonces, ahí les dejo estos elementos porque yo creo que son bien importantes realmente en todo proceso de discipulado. Paralelamente con los dones espirituales. Algunos asuntos sobre los dones espirituales. Todos los creyentes en Cristo, a todos los creyentes les han sido dados dones espirituales, ¿sí? Se les da los dones. También es importante decir que el apóstol Pablo, por ejemplo, al final de 1 Corintios 12 y al inicio de 1 Corintios 14, él también da la libertad, dice, busquen dones, procuren dones. Incluso él dice, miren, yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas como yo lo hago. ¿Ya? Entonces, hay esta dimensión de que, en efecto, los dones son dados, pero también hay esta idea de que los dones podrían ser pedidos. Señor, quiero esto. Es ya prerrogativa del Señor si responde o cómo responde a este tipo de petición. ¿Sí? Un segundo elemento dentro de dones espirituales, y como ya les dije, solo lo menciono brevemente, es que descubrir dones espirituales, darse cuenta con qué he sido capacitado, me ayuda mucho también a encontrar mi vocación particular con el resto de los elementos que mencioné antes, ¿no? Les animo y me parece bien importante que a partir de este campamento y en los siguientes meses, les animaría a seguir descubriendo cuál es la combinación de dones que ustedes tienen. Y este aprender, este descubrir la combinación de dones, siempre se aprende por ensayo-error. ¿Sí? Usualmente se hace a través de un test, una prueba, y bueno, yo parece que tengo esto. ¿Sí? Uno va probando, uno va experimentando y dice, no, me imaginé que tenía, o yo quisiera tener, pero realmente no lo tengo. ¿Ya? Que no quita que en algún momento el Señor pueda darte algún otro tipo de don. Hay que estar abiertos a las posibilidades de que el Señor nos dé otros dones. O según las circunstancias también entre comillas, nos retire algunos. ¿Sí? Otro elemento es que hay que evitarnos hacer una diferencia o una excesiva separación entre lo que son mis dones particulares
y las responsabilidades generales que tenemos como creyentes. Entonces, por ejemplo, en mi persona en particular, yo como Josué Olmedo, yo no tengo, por ejemplo, el don de la evangelización. No soy un evangelista, como otras personas sí lo son. Esto no me quita la responsabilidad general que tengo de compartir el evangelio cuando una oportunidad aparezca o crear las oportunidades para compartir el evangelio. Debo estar consciente también de eso. Y evitar, en mi caso, decir, bueno, como yo no tengo el don de evangelización, entonces no evangelizo. Por ejemplo, yo no tengo el don de la hospitalidad, ¿sí? Ruth tiene el don de la hospitalidad. Yo particularmente no tengo el don de la hospitalidad. Eso no quiere decir que no reciba a la gente, que no sea amable a la gente, que no disponga de los recursos, como es nuestra casa, por ejemplo, para recibir a personas. Entonces, hay que hacer una buena diferencia entre lo que es mi don particular, pero también mi responsabilidad general como creyente, y no se contradicen, ¿sí? Cuando descubro mi combinación de dones, eso ya es un indicativo de por dónde debería invertir más energía, más tiempo, pero no me exime de potenciales responsabilidades en otras áreas. Y por último, algo respecto acerca de los dones, que también hay que evitar, es la proyección de los dones. Yo, consciente o inconscientemente, ya conozco cuáles son mis dones. Entonces, lo que yo debo evitar es presionar, manipular, consciente o inconscientemente, de que el resto de los creyentes también deberían estar haciendo lo que yo hago, porque eso es lo más importante. Entonces, todos deberíamos estar evangelizando. Todos deberíamos estar ejerciendo nuestros dones de misericordia para atender a los más vulnerables de la sociedad. Todos deberíamos estar estudiando un montón para poder aprender. Debo evitar proyectar mis dones en los otros, hacerlo de manera creando culpabilidad o manipulando alrededor de una fortaleza o un don que yo tengo. Entonces, ahí están algunas orientaciones acerca de la práctica de los dones, ¿sí? Muy bien. Miren, en la Biblia hay algunas, los especialistas le llaman listas de dones, ¿ya? Particularmente le llaman las listas de los dones a ciertos pasajes que ustedes tienen allí en la imagen. Específicamente a Romanos, que ayer lo examinamos. Cuando ustedes vieron, había 7 dones espirituales. Encontramos también 2 listas en Primera de Corintios 12. Una lista se encuentra en los versos del 7 al 11 y la otra lista está en los versos 27 al 31. También encontramos un tipo de lista en Efesios 4, del 11 al 13, pero estas son como las listas, entre comillas, más oficiales acerca de los dones espirituales. Pero también hay otras porciones de la Biblia que, sin ser una lista, también nos hablan acerca de cómo el Espíritu Santo capacita a su pueblo o capacita a gente en su pueblo con ciertas habilidades. Tenemos, por ejemplo, allí Éxodo 31, los primeros 11 versículos, y tenemos también allí Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Una cosa bien interesante es Éxodo 31, en donde se habla que el Espíritu Santo le dio las habilidades a Bezalel y a otros con habilidades artísticas, de orfebrería, de diseño, para que puedan construir el templo, ¿sí? La tienda. No es el templo, el tabernáculo, perdón, esa es la palabra específica, ¿ya? Pero es el Espíritu Santo capacitando a alguien para construir cosas. Y claro, no se describe la historia como un tipo de experiencia sobrenatural en la que alguien literalmente de un momento a otro ya sabe orfebrería o ya sabe diseño o ya sabe cuestiones de tejidos,
sino que es un tipo de empoderamiento del espíritu que viene a través de la experiencia, la educación de una persona. Entonces, solamente esta observación allí. Pero en general, por allí van los textos bíblicos donde hay listas de dones espirituales y otros que mencionan también los dones espirituales. Pero en general, también a lo largo de la Biblia, ustedes van a poder ver cómo algunos de los dones que aquí se mencionan van a ser ejercidos. Los vemos ya en la práctica, ¿sí? Y algunos de ellos los mencionaré súper breve. Entonces, allí está. Tengan en cuenta estas listas, tomen una captura de pantalla o si están anotando en sus cuadernillos, háganlo de tal manera que en los siguientes días ustedes puedan revisar estas listas. Muy bien, vamos ahora ya con la lista de los dones. Quiero regresar brevemente a la otra imagen porque me olvidé de decirles algo. La mayoría de las ideas que estoy compartiendo en esta noche con ustedes vienen de este autor. Es un teólogo alemán, Christian Schwarz. Tiene varios libritos y el librito en el que me estoy basando se llama Los tres colores del ministerio. ¿Sí? Este teólogo alemán hace un muy bonito trabajo realmente en un área que él la llama el desarrollo de la iglesia. Él no la llama el crecimiento de la iglesia, sino el desarrollo de la iglesia. Y él describe, bajo algunas investigaciones bíblico-teológicas, pero además de la sociología de la iglesia, él describe ocho características de una iglesia saludable. Y dice, uno invierte en estas áreas, enfocándose en que una iglesia o una comunidad de fe debe ser saludable. No debemos enfocarnos en el crecimiento numérico de la comunidad, debemos enfocarnos en el crecimiento de salud de esta comunidad. Uno de estos elementos, él dice, para que una iglesia crezca saludable, los miembros de esta iglesia deben conocer cuáles son sus dones y la iglesia debe organizarse de tal manera que estas personas experimenten con lo que posiblemente son estos dones. ¿Ya? Entonces, eso solamente para mencionarlo. Es seguro que ustedes han escuchado otras definiciones de algunos de los dones que vamos a ver. Yo estoy usando las de este teólogo alemán de trasfondo luterano, ¿sí? Christian Schwarz. Ahí está la lista. Entonces, de acuerdo al abordaje de esta literatura, de esta persona en particular, entonces él encuentra y describe 30 dones espirituales a lo largo de toda la Biblia. ¿Ya? Obviamente ustedes están en libertad de pensar de manera diferente sobre algunas cosas. Estoy diciendo solamente que lo hago de acuerdo a este autor. Si ustedes pueden comprar ese librito, sería excelente. No sé si todavía lo sigan vendiendo. El mío es bien viejito. Lo compré cuando todavía vivíamos Rudy y yo en Guayaquil, ¿no? Eso ya 12 años, ¿no? Y lo compré hace más que 12 años. ¿Cuáles son los dones? Vamos con los primeros 10. Voy a leerlos en una sola y luego con explicaciones súper breves acerca del asunto. Quiero, por favor, que en el cuadernillo que ustedes tienen, aparte de ir anotando la lista, si es que quieren anotarla, sino captura de pantalla, pero a través de las descripciones que vaya haciendo, si quieren tomar nota, también vayan poniendo un asterisco o apunten los dones con los que potencialmente ustedes se sentirían como identificados. Es decir, creo que tengo esto o definitivamente tengo esto, de tal manera que este ejercicio ya les pueda ir orientando un poquito más de por dónde está, ¿no? Son procesos que no se resuelven solamente con un test o con esto. Es un discernimiento comunitario el hecho de ver cuál es mi conjunto de dones. Los leo en una sola. Creatividad artística, trabajo manual, generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, música, organización, pobreza voluntaria, sabiduría. Apóstol, consejería, evangelización,
ayuda, liderazgo, misionero, servicio, cuidado pastoral, celibato, enseñanza. Otros dones: liberación, discernimiento, fe, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, milagros, oración, profecía, sufrimiento. Eso de acuerdo a lo que enseña este teólogo. Muy bien, vamos brevemente uno por uno. Voy a darles la idea clave de cada uno de estos, ¿no? Vamos con el don de la creatividad artística. Y eso era parte del don que se menciona en Éxodo 31, 11. La creatividad artística, ¿sí?, es este tipo de habilidad dada por el Espíritu Santo que puede manifestarse en algunas variantes: danza, escultura, alfarería, teatro, música, composiciones, escribir, escritura, nos dice el autor, ¿ya? Entonces, esta es la creatividad artística. ¿Dónde está el acento en este don? Es en la parte de creatividad artística. Y eso es lo que lo hace diferente del siguiente don mencionado allí, del trabajo manual. El trabajo manual también lo encontramos en Éxodo, pero esta vez en Éxodo 30, en donde se menciona a algunas personas. Éxodo 30, 22 al 31, se menciona personas que tienen habilidades para hacer cosas manuales, pero no necesariamente es un tipo de creatividad. Voy a dar un ejemplo. Yo no soy muy bueno con cosas manuales, sospechosamente en casa no soy bueno para cosas manuales, ¿no? Eso no creo que es falta de don, sino algo más. Para otras cosas soy muy bueno con las manos, por ejemplo, para algunos procedimientos en odontología, por mi entrenamiento como dentista, ¿no? Por ejemplo, yo podría clavar un clavo en la pared para colgar un cuadro, y eso es, vamos a decir, es un trabajo manual, pero no soy capaz de pintar un cuadro, por decirlo de alguna manera. Y ahí, por allí está la diferencia. Ahora, muchos dirán, bueno, pues trabajo manual, pero el trabajo manual lo hacemos algunos, ¿no? Es decir, yo barro, cosas por el estilo. ¿Cómo podríamos discernir que es un don dado por el Espíritu al estilo de Éxodo 30, 22 al 31? Lo que el autor nos dice es, cuando la persona dotada con el don del trabajo manual, lo que hace la diferencia es que experimenta una alegría profunda, interna, de poder hacer esta tarea de trabajo manual para el servicio del reino. Va por allí la diferencia fundamental. Vamos con el siguiente: generosidad. El de generosidad es la habilidad dada por el Espíritu Santo para poder entregar un significativo porcentaje de nuestros ingresos a favor de otros, o a favor de otros proyectos, ¿tá? Eso es lo que básicamente tiene que ser generosidad. Generoso no necesariamente el que gana un montón y da algo, es de lo que tiene, es significativo lo que esta persona está dando. Ese es el don de la generosidad. ¿Ya? Muy liberales en dar las cosas, su tiempo, su dinero, sus recursos. Vamos con el siguiente don, el don de la hospitalidad, que por ejemplo Ruth, mi esposa, ella tiene este don de la hospitalidad, ¿ya? El don de la hospitalidad es la capacidad de poner específicamente los recursos de la casa para recibir personas y atender a las personas. ¿Cuál es la diferencia solamente con recibir a alguien y ayudarle? ¿Sí? Es que la persona con el don espiritual realmente tiene un gozo profundo por dentro cuando lo hace. Algo importante adentro está pasando de la persona cuando ofrece esta hospitalidad, el don de la hospitalidad, ¿no? Vamos con el siguiente, el don del conocimiento. De acuerdo a este teólogo, Christian Schwarz, él define este don del conocimiento de la siguiente manera. Es la habilidad, y eso es diferente a como usualmente se conoce el don del conocimiento, ¿ya?
El don del conocimiento, dice Christian Schwarz, es el don o la habilidad dada por el Espíritu Santo que le permite a ciertos creyentes generar, recoger y analizar ideas importantes para el desarrollo de la iglesia, para la salud de la iglesia. ¿Quiénes son? Vamos a ponerle un nombre a las gentes del don del conocimiento. Son aquellos con intereses y habilidades intelectuales, los que están explorando ideas, los que están investigando, los que están descubriendo cosas, por allí va. Y eso lo ponen obviamente en función de la salud de la iglesia y del beneficio de otros. Vamos con el don de la misericordia. El don de la misericordia es la habilidad puesta en algunos creyentes para poder demostrar compasión con todos aquellos y aquellas que están sufriendo en alguna manera, con los vulnerables de la sociedad, con los que padecen asuntos mentales, físicos, sociales, etc. El don de la misericordia. Me gusta muchísimo la palabra misericordia. Le dividimos en dos partes, miseri y cordia. Cordia, corazón. Miseri, con la miseria. Son las personas con la habilidad puesta por el Espíritu Santo, ¿sí?, para tener su corazón abierto a las miserias que otros viven. Entonces son personas que usualmente tienen el don y además esa pasión justamente por trabajar con los más vulnerables. Drogadictos, personas en situación de calle, tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, solamente lo repito, con todos los dones, particularmente generosidad, hospitalidad, etcétera, conocimiento incluso, todos tenemos una responsabilidad con estas actividades o con estas situaciones, pero hay gente que tiene esta capacidad especial. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente, el don de la música. ¿Ya? No necesariamente tiene que ver con ser músico profesional, que no quita esta idea, ¿sí? Pero es el tipo de don que le permite a los cristianos utilizar alguna habilidad musical, su voz o tocar un instrumento musical, para la gloria de Dios y para la edificación de los demás. No quiere decir que el que tiene el don de la música, de un momento a otro, sabe tocar guitarra, sabe tocar piano, etc. No. Ahí se mezcla entre una capacidad dada por el Espíritu Santo y los estudios que uno hace formal o informalmente acerca de la música. Pero la persona con el don de la música es capaz de ministrar a otros con estas habilidades musicales. No todo músico cristiano necesariamente tiene el don de la música. Muchos músicos cristianos tienen las habilidades o los conocimientos de composición, de escritura de textos, pero el que tiene el don de la música es que ministra a la gente en un contexto de liturgia. Esa es fundamentalmente la idea. ¿Ya? El don de la organización, ¿sí? El don de la organización es el siguiente. Es el tipo de habilidad puesta por el Espíritu Santo de que les permite entender cuáles son los objetivos a los que una comunidad debe llegar o a los que un plan debe llegar. Y es la gente que dice, ok, debemos llegar a 1, 2, 3 objetivos y para esto necesitamos estos 3 o 4 o 5 pasos, necesitamos estos recursos, necesitamos esta cantidad de equipo o talento humano para hacerlo. Y son los que piensan así como en organigramas, piensan así en figuras de Excel, los que organizan algo. ¿Sí? Yo soy de los que realmente respeto a la gente con todos sus dones, obviamente, pero los que organizan tienen así mis respetos, porque no tengo ese don y además es una de mis debilidades en este sentido, ¿no? Siguiente don, el de pobreza voluntaria. El don de la pobreza voluntaria
es el tipo de habilidad puesta por el Espíritu Santo a ciertos cristianos para que puedan renunciar a ciertas comodidades o la mayoría de comodidades y así poder potenciar su propio ministerio o poder servir a otras personas, ¿ya? Lo que dice este autor es que usualmente la gente con generosidad, con el don de generosidad, tiende a tener también el don de la pobreza voluntaria. Aquí dos ideas nomás. Si bien es cierto que ciertas personas en el cuerpo de Cristo tienen este don de la pobreza voluntaria, la verdad es que todos nosotros somos llamados a vivir lo que algunos llaman un estilo de vida sencillo. Es decir, tener lo suficiente para una vida digna y generosa, pero no estar acumulando bienes y acumulando cosas, ¿ya? Ese es un llamado general. Pero hay otros que el Espíritu Santo les capacita para vivir no con todas las comodidades. Un ejemplo de esto es, algunos de ustedes han escuchado de él, ya está fallecido, John Stott. Él era un pastor anglicano en Inglaterra y él tenía dos dones. Uno ya vamos a hablar. Él tenía el don del celibato y el don de la pobreza voluntaria. Él era un excelentísimo predicador, un muy buen escritor, y las regalías de los libros le hacían tener muchísimos ingresos realmente. Él toda su vida vivió en un mismo cuartito, en el segundo piso o tercer piso de la iglesia donde él fue pastor por décadas. Y eso era todo lo que él tenía. Su cuartito, y en su cuartito esa también era la oficina. El dinero por la venta de los libros, él los invertía en algunos ministerios para enseñar a predicar, para que gente se eduque con becas para hacer doctorados, para que otros publiquen sus libros, y vivía una vida realmente muy sencilla, ¿sí? Vamos con el don de la sabiduría, y luego de esto de la sabiduría vamos a tomar un minuto de pausa. El don de la sabiduría es el tipo de habilidad que tienen algunos cristianos para ayudar a otros a aplicar un tipo de conocimiento en una situación específica. Es el tipo de, perdón, es el tipo de habilidad que le hace a alguien un buen consejero. La idea con el don de sabiduría es que la persona escucha al otro y en estas circunstancias es capaz de dar una palabra o un consejo para que el otro aplique algo y así implemente algo en una situación. Ya le voy a poner la diferencia con lo que es el don de la profecía, ¿sí? Ese es diferente. Porque este es el don de la sabiduría, ¿ok? Le permite a algunos cristianos ayudar a otros a aplicar cierto conocimiento ya existente a una situación específica. Sea un problema, sea una pregunta, sea una situación de discernir algo, ese es el don de la sabiduría. Muy bien. Tomemos 30 segundos de descanso. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la siguiente imagen y vamos con el don del apóstol. Según este teólogo, él dice, es la habilidad dada a algunas personas que les permite ser reconocidos como líderes espirituales por un conjunto de iglesias que son muy diversas entre ellas, perdón, ¿sí? Entonces,
por decirlo de alguna manera, no sé si es como la mejor explicación, pero es un tipo de patriarca o matriarca a la cual diferentes cuerpos de iglesias pueden acudir para algún tipo de orientación, consejo, visión o lo que fuera. Ese es el don del apóstol. No necesariamente, aunque puede ser que sí, no es necesariamente los apóstoles o autollamados apóstoles o ciertos autollamados apóstoles. No necesariamente va por allí, pero el acento de este don es por donde les describí. El don de la consejería, ¿sí? Que parecería el de la sabiduría, pero es diferente. El don de la consejería es el tipo de habilidad puesta por el Espíritu Santo a ciertas personas que les permite servir a otros ministrando consuelo, amonestación o el ánimo que necesitan para seguir creciendo en su vida cristiana. Ese es el don de la consejería. El don de la sabiduría es como una ayuda así muy puntual en el momento y conociendo las cosas. El don de la consejería es como tipo mediano plazo. Es alguien que va a caminar con alguien por un tiempo relativamente corto para ayudarle en algunos asuntos específicos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia con el de profecía, que lo vamos a ver más adelante. Vamos con el don de la evangelización, el tipo de habilidad que le permite a ciertos creyentes comunicar el evangelio a los no creyentes de manera que estos puedan alcanzar la fe. El pastor quien era pastor de la iglesia donde todavía asistimos, English Fellowship, quien era el pastor allí, él era fundamentalmente un evangelista. Tenía una capacidad para encontrarse con gente completamente así fuera de lo que sería mi alcance, por ejemplo. Pero él pasaba muchísimo tiempo, por ejemplo, ahí en la Foch, por la Amazonas, y tomándose un café con alguien, conversando con la gente, tenía estudios bíblicos, con gente que normalmente nunca vendría a una iglesia por su propia voluntad, ¿no? Pero ese es el don del evangelismo. No necesariamente es como si un predicador que llena estadios, pero es la persona que puede comunicar de esta manera el evangelio, ¿no? El don de la ayuda, nos dice el autor, es el tipo de don que permite a los cristianos poner sus dones a disposición de los demás para permitirles concentrarse mucho más en su ministerio. Entonces, es el tipo de gente que se hace cargo de ciertas responsabilidades, empoderando a otros para que hagan las suyas. Y un ejemplo les di brevemente ayer, aunque creo que me referí al de servicio ayer. El siguiente es el don de liderazgo, y es la habilidad puesta para que una persona o un grupo de personas pueda comunicar una visión a un grupo y crear el entusiasmo, la acción necesaria, o la comunidad de acción, como dicen los sociólogos, para que esta comunidad se mueva de un punto A un punto B. Algunos de los líderes suelen tener, es frecuente o relativamente frecuente, que además del don de liderazgo, tengan la capacidad de organización. No siempre es el caso, ¿sí? Pero por ahí va el don de liderazgo. El don de misioneros. El don de misionero es la capacidad dada por el Espíritu Santo para que ciertos cristianos o ciertas familias utilicen todo lo que son, incluyendo sus dones, en otro tipo de cultura. Literalmente, otro tipo de cultura en otra latitud geográfica o en otro tipo de cultura dentro de un mismo país o ciudad, ¿ya? Ese es el don del misionero, pero no necesariamente quiere decir siempre como fuera de mi país. El otro es el don del servicio. Dice, el don de servicio permite a ciertos cristianos reconocer dónde deben concentrar sus esfuerzos y procurar que se hagan las tareas necesarias.
¿Ya? Voy a leer un poquito más de esto, no solamente el resumen que tengo acá. Dice, al contrario que en el don de la ayuda, que normalmente se concentra a ayudar a individuos, ¿sí? O a un líder, el don de servicio se dirige a grupos y organizaciones. Los cristianos que tienen el don de servicio tienen facilidad para reconocer las cosas de las que hay que ocuparse y están deseosos de resolverlas ellos mismos. Ese es el don del servicio, ¿ya? Entonces tenemos el don de ayuda, el don de servicio. El de ayuda es enfocado en individuos, el de servicio es enfocado en una comunidad. Siguiente, el don del cuidado pastoral. Es la capacidad dada a ciertos individuos para poder asumir responsabilidades a largo plazo para el bienestar espiritual de un grupo de creyentes. Esta es la diferencia, por ejemplo, con el don de la consejería. El consejero es alguien que toma responsabilidades a mediano plazo. El pastora, es el que toma responsabilidad a largo plazo. El don de la sabiduría es muy puntual, es un evento. Ayudo a alguien a discernir el siguiente paso que debe dar en esta situación. Don de sabiduría. Ahí está la consejería y luego el de cuidado pastoral. Largo plazo, mediano plazo, algo puntual. ¿Sí? Avancemos con el don del celibato. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes para poder vivir muy contentos, muy felices, siendo solteros. Eso no quiere decir que no tienen desafíos con la soltería, al igual que aquellos que hemos sido llamados a establecer un matrimonio. No es que porque hemos sido llamados ya vamos a carecer de los desafíos propios de la vida matrimonial, pero el que tiene el don del celibato está muy contento de poder vivir así, soltero, ¿sí? Soltero. No necesariamente solo, soltero, sí. Vamos con este último en esta y luego tomamos igual 30 segunditos de descanso. El don de la enseñanza es el tipo de habilidad dada por el Espíritu Santo a ciertos cristianos de tal manera que comunican una verdad de tal manera que la gente aprende. Esa es la cuestión con el don de la enseñanza. Comunican algo de tal manera que la gente aprende. El enfoque está entonces en el otro. Lo que dice Schwartz es que usualmente hay una combinación de dones. El que tiene el don del conocimiento, que es la de generar, recopilar información, usualmente también tiene el don de la enseñanza. Entonces, lo que genera de conocimiento o lo que aprende de otros, lo pone de tal manera que los otros aprendan. ¿Sí? Y hasta allí vamos ya con 20. Tomémonos igual 30 segundos. Muchas gracias por su paciencia y con las limitaciones de no poder vernos con más claridad, pero por lo menos esto creo que les está dando algunas ideas de por dónde ir a empezar a discernir sus dones. 30 segunditos, por favor. Muy bien, avanzamos. Vamos con la siguiente imagen. Schwartz pone como un don el don de la liberación. Él dice, es la habilidad dada a algunos cristianos para ministrar a gente que sufre de opresiones satánicas de tal manera que experimenten libertad. Bueno, alguna gente diría, no, eso no es un don, eso es un ministerio. ¿Ya? Bueno, estamos aquí abiertos para pensar diferente. Les doy la descripción que él nos da. Como igual en otros dones, hay gente con esta habilidad por el Espíritu Santo. Algunos de nosotros no tenemos esto, pero si fuera el momento y la situación para ministrar a alguien con un tipo de opresión demoníaca, pues hay que hacerlo o por lo menos
ayudar a la persona en alguna manera, ¿no? El don de la liberación. Siguiente don, el don del discernimiento, ¿sí? Es la capacidad dada a ciertos creyentes para discernir de tal manera, y no necesariamente es como por información objetiva, sino, vamos a ponerlo así, como por un instinto por dentro, para discernir si algún tipo de idea o de comportamiento o de enseñanza tiene un origen realmente de Dios, un origen humano o un origen satánico. Esa es la persona con el don del discernimiento. ¿Ya? Tiene que ver no con cómo evalúo yo algo objetivamente luego de horas de estudio, sino con una percepción acerca de alguien o de una situación. ¿Sí? Vamos con el siguiente, el don de la fe. Es el tipo de habilidad o don espiritual dada a ciertas personas que les ayuda a confiar de manera inusual en que la voluntad de Dios se va a hacer. Un ejemplo así como mundial de este tipo de don era, se me acaba de ir el nombre de la, exactamente, muchas gracias Ruth, estaba pensando en él, George Mueller, un alemán que vivió por mucho tiempo en Bristol, en Inglaterra, y que cuidaba a huérfanos de la época. Eran épocas terribles realmente en Europa con muchos huérfanos y mucha de la iniciativa cristiana fue crear los orfanatos para atender a estos huérfanos. Y lo que hacía, obviamente, George Mueller era orar con detalle por todas las cosas que él necesitaba. Comida, sueldos, camas, etcétera, etcétera. Y el Señor, solamente a él, nadie más, solamente a él, le puso la convicción de que él no debía pedir dinero para sostener los orfanatos. ¿Sí? Él no debía pedir dinero. Y en efecto, no pidió. Él contaba a la gente acerca de sus actividades, pero él nunca pedía dinero. Eso le puso el Señor en su corazón. ¿Sí? Y nunca faltó para los orfanatos, pero la gran fe de George Mueller. El sucesor de George Mueller ya no pudo hacer una cosa así. No porque le faltó la fe, sencillamente el Señor quería operar de otra manera a través de su sucesor. Su sucesor no fue capacitado con esta área. No es nada malo con esta persona ni nada malo con el Señor. Pero este es el don de la fe. ¿Sí? Solamente así como a nivel anecdótico, yo no soy alguien que tengo el don de la fe, pero eventualmente, sobre todo en mi trabajo como cuando servía como director de la CESE, había oportunidades y con cierta frecuencia en la que yo tomaba decisiones, obviamente consultando con los colegas, pero yo tenía algo adentro de mí mismo que yo decía, por ejemplo, va a haber la plata para X cosa. Ya, vamos adelante con nuestros planes, la plata va a aparecer. ¿Sí? Y en efecto, por la fidelidad del Señor, no por mi poder, el dinero era provisto. ¿Ya? Pero no, yo no podría describirme a mí mismo a alguien con un don de fe, pero era algo así como muy puntual. ¿Ya? Siguiente, don de la sanidad. La capacidad dada a algunos cristianos para restablecer la salud de los demás sin ningún tipo de procedimiento médico. Oran y la gente se sana. El don de la interpretación de lenguas. Vamos con el de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Sí? En la imagen yo le puse en otro orden. El autor lo tiene en otra manera, pero el don de lenguas es la habilidad puesta por el Espíritu Santo para ciertas personas, de tal manera que pueden hablar, orar, adorar en un idioma que ellos mismos no lo aprendieron con sus propios esfuerzos. Y un tipo de idioma, vamos a llamar una lengua, que a veces la entienden, pueden interpretarla y a veces
a veces no. ¿Ya? El don de lenguas es para el cuerpo de Cristo, no es usualmente, sí, los pentecostales y los dones de lenguas. No, es para todo el cuerpo de Cristo. Pero ese es el don de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la capacidad dada a la misma persona que habla lenguas o a alguien más de poder interpretar lo que la otra persona está diciendo. ¿Ya? Entonces, ahí está lenguas e interpretación de lenguas. El don de los milagros, muy cercano al don de la sanidad, ¿sí? Es el tipo de habilidad dada por el Espíritu Santo que les habilita a ciertas personas para servir de instrumentos a través de los cuales Dios lleva a cabo actos que van más allá de nuestra capacidad de entenderlos. ¿Sí? Por lo menos a los ojos de quienes observan, parecería que algunas, entre comillas, algunas leyes de la naturaleza, dice el autor, se traspasaron. ¿Ya? Es un tipo de explicación que él lo está dando, ¿no? Él dice, en la explicación que da Schwartz, dice, mientras que el don de la curación puede que no traspase las leyes de la naturaleza, lo importante es que se produce la curación sin que se utilicen procedimientos médicos. En el don de los milagros, las leyes de la naturaleza, a los ojos del observador, se sobrepasan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, y es actual, de personas que son utilizadas eventualmente o con frecuencia para que personas revivan. El muerto, muerto está. Ni con procedimientos médicos, ni con dones de sanidad, uno revive a alguien que ha fallecido. Pero el don de milagros es lo que permitiría, por ejemplo, a alguien ministrar a alguien reviviéndolo. Eso es a lo que se está refiriendo el autor. ¿Ya? Algunos de estos dones a veces como que no son muy comunes en algunas culturas de países o culturas eclesiásticas, pero ahí están. ¿Sí? El don de la oración, que algunos dirían, no, pues, ¿cómo va a ser don de la oración? Todos debemos orar. No. A lo que se refiere el autor es que hay gente capacitada para poder invertir largos periodos de tiempo orando, pidiendo al Señor por algo muy concreto, una persona, un proyecto. Es la gente que puede pasar orando en la medida e intensidad que otros no podríamos hacerlo. ¿Sí? Hay ministerios, por ejemplo, que emplean a personas para que oren por horas. Su trabajo, así como, por ejemplo, Samuel es parte del equipo pastoral de Iñaquito, y él trabaja, qué sé yo, se me invento, de 8 a 12. Él va y está haciendo sus tareas como líder de C3. Hay gente que igual timbra la tarjeta, por decirlo así, y de 8 a 12 o de 8 a 5 se dedica a orar. O gente que hay alguna reunión de alguna directiva del cuerpo pastoral y es la gente que está orando en algún sala contigua o cuarto contiguo. El don de la oración. Dos más y terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Me he extendido un montón más allá de lo que quería o planificaba, pero espero que sea útil para ustedes. Don de la profecía. Es el don que permite a ciertos cristianos recibir ciertos mensajes mediante el Espíritu Santo y comunicarlos a los demás. Es aquí lo que algunos también le llaman como palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, una visión. Es también parte del lenguaje que se habla o se usa para el don de la profecía. Lo importante aquí es que, o para diferenciarlo de otro, por ejemplo, de consejería o de la sabiduría o del don de pastor, es que en la consejería o en la sabiduría, el creyente actúa con información que el otro le da. En la profecía no hay tal información mediada por el otro. Es algo que el Espíritu Santo, vamos a ponerlo así, le cuenta al creyente o pone esta impresión en su mente o en su corazón. Ustedes van a leer Hechos, por ejemplo, y hay varios ejemplos de profetas, hombres, mujeres, profetas o profetisas, que le profetizan cosas a Pablo.
Pero estos profetas, según la narrativa de Hechos, no estaban informados acerca de las circunstancias. Sencillamente aparecen y dicen, este varón va a sufrir, etcétera, etcétera, y a veces hacen también actos representativos. Le ponen una correa a Pablo y dicen, así serás atado, ¿no? Esa es la diferencia con los otros dones. El de la profecía no viene con una mediación de información que me da el otro. El Señor pone algo que esta persona tiene que decir a un grupo o a alguien. Y a veces el mismo profeta, hombre o mujer, no entiende por qué será lo que hay que decir, pero hay que decirlo. ¿Sí? Es así como funciona. Y finalmente, el don del sufrimiento, habilidad puesta por el Espíritu Santo a ciertos cristianos para sufrir a causa de la fe. Y mientras sufren, pueden mantener su mente sana y además mantener un corazón alegre y victorioso. Ese es un don particular. Todos nosotros tenemos la responsabilidad y estamos advertidos de que vamos a sufrir varios niveles de hostilidad por causa del Evangelio. Pero hay gente que ha sido capacitada para ciertas situaciones para mantener este tipo de don. Un ejemplo, el pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que en su resistencia a la política nazi, entonces fue encarcelado, etcétera, etcétera, pero uno cuando lee sus escritos y sus cartas, uno puede ver que Dietrich Bonhoeffer fue asistido de manera especial por el Espíritu Santo para mantener claridad teológica, para mantener la fe, para mantener la alegría, para mantener la esperanza. Ese es un don o la capacidad para sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo en sus prisiones, como lo dice Edison también. Sí, muchas gracias. Muy bien, hasta ahí llego. Muchas gracias por su paciencia. Realmente me extendí más allá de lo que planifiqué, pero espero que este gran panorama de los dones espirituales les empiece a ser útil y que por lo menos ya les haya dado una idea de por dónde posiblemente ustedes están capacitados, afirmando algunas cosas o poniéndoles a pensar también. Muy bien, le doy el paso. Imagino que es a Samuel que está dirigiendo esta noche. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Chévere, muchísimas gracias, Josué. Súper interesante. Yo estaba tomando notas lo más rápido que se podía, pero ahí está, chicos, ahí hay una gama pues enorme y me muero de curiosidad de saber cuál es de cada uno, qué es lo que el Señor les ha dado. Muchas gracias, Josu, por compartir esto. Creo que nos da muchísimas luces también para poder seguir descubriendo y que el Señor pues nos siga revelando también qué es lo que tiene para nosotros. Gracias, Josué, gracias, Ruth, por acompañarnos esta noche y pues estamos ansiosos también de seguir explorando este texto y seguir explorando más de los dones el día de mañana en la noche también que nos acompañan. Entonces, muchas gracias y doy el paso a Toña.